Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en la literatura clásica griega, con el tercero de los grandes trágicos, Sófocles. Sin más que decir, comenzamos con la revisión de sus tragedias. Sinopsis. Con las tragedias de Sófocles, siglo V a.C., podría decirse que el teatro alcanza su plena consolidación como género literario en el sentido moderno del término. Por un lado, se introduce una serie de innovaciones formales que darán a la pieza teatral un perfil escénico en buena medida definitivo. Y, por otro lado, eso está al servicio de intereses de fondo más importantes. Sófocles plasma la problemática del individuo aislado, representado en el héroe trágico que se caracteriza por una grandeza extraordinaria, una soledad doliente y una impotencia trágica ante fuerzas superiores. Además, es un excelente testigo de las inquietudes ideológicas de la apasionante época que le tocó vivir y que fue fundamental en la evolución intelectual de Occidente. Análisis. El argumento de Áyax es el siguiente. La acción es de tema troyano, como Antenóridas, cautivos, rapto de Helena y Memnón. Después de que Aquiles cayó en la batalla, Áyax y Odiseo creyeron, cada uno por su lado, que habían sobresalido más en la recuperación del cuerpo. Haciendo un juicio en torno a las armas, es Odiseo el que resulta vencedor. A partir de esto, Áyax, que no ganó el juicio, se trastorna y pierde la razón, de suerte que, agarrando unos corderos, creía estar matando a los helenos. De los animales, a unos los mató y a otros se los llevó atados a la tienda. Entre estos hay un carnero, de tamaño superior, al que toma por Odiseo y al que, habiéndolo atado, le daba latigazos, de donde el subtítulo de la obra, el que lleva el látigo, para distinguirlo del locrio. Dicearco la titula Muerte de Áyax, pero en los catálogos está reseñada como Áyax solamente. Esto hace Áyax. Atenea, por su parte, sorprende delante de la tienda a Odiseo espiando qué puede estar haciendo Áyax y le aclara los hechos. Llama al exterior a Áyax, que aún está en su arrebato de locura y se vanagloria de haber matado a sus enemigos. Aparece este en la actitud de estar azotando a Odiseo. Acude el coro de marineros salamíneos conocedor de lo sucedido, que los rebaños helenos habían sido sacrificados, pero sin saber quién lo había hecho. Sale también Tecmesa, concubina esclava de Áyax, que sabe que el asesino de los corderos es Áyax, pero ignora de quién son los rebaños. Así pues, aprendiendo cada uno del otro lo que desconoce, el coro, de Tecmesa, que el autor era Áyax, y Tecmesa, del coro, que los rebaños sacrificados eran helenos, se lamentan, sobre todo el coro. Entonces Áyax, entrando ya con el juicio recuperado, llora por sí mismo. Tecmesa le pide que ponga fin a su irritación. Él, respondiendo que había ya cesado, sale con la excusa de unas purificaciones y lleva a cabo su propia muerte. Hay también, al final de la obra, unas palabras de Teucro a Menelao que no permite enterrar el cadáver. Por último, Teucro, tras darle sepultura, se lamenta. La lección de la tragedia destaca que, a partir de la ira y del gusto por las disputas, los hombres pueden llegar a situaciones tan malas como Áyax que, esperando ser dueño de las armas, al no obtenerlas, resolvió quitarse la vida a sí mismo. Tales pendencias no son provechosas ni siquiera para los que creen haber vencido. En efecto, considera lo que, con pocas palabras y muy expresivamente, se encuentra en Homero acerca de la derrota de Áyax. Sola el alma de Áyax Telamonio lejos está, llena de cólera por causa de las armas. Y luego oye el que ha quedado vencedor, ojalá que no hubiera vencido con semejante premio. Efectivamente no le aprovechó la victoria, al haber muerto un hombre como aquel a causa de la derrota. La escena de la obra tiene lugar en el fondeadero de junto a la tienda de Áyax. Extrañamente se presenta a Atenea para que recite el prólogo, pues nos resultaría poco convincente que Áyax se presentara para hablarnos acerca de sus propias acciones como acusándose a sí mismo. Nadie conocía esos hechos, ya que Áyax lo hizo en secreto y durante la noche. A una divinidad, pues, tocaba esclarecer el asunto y por ser Atenea la que protegía a Odiseo es por lo que dice, desde hace rato me puse en tu camino como resuelto guardián de tu persecución. En cuanto a la muerte de Áyax, se tienen diversas noticias. Unos dicen que, herido por Paris, llegó a las naves desangrándose, y otros, que el oráculo respondió a los troyanos que arrojaran barro sobre él, pues no era vulnerable con la espada, otros, que él mismo fue su propio asesino, entre los que también está Sófocles.
En cuanto al costado, puesto que era lo único que tenía vulnerable, cuenta Píndaro que la parte del cuerpo que había cubierto la piel del león era invulnerable, mientras que la que no había sido cubierta permanecía vulnerable. Áyax está bien. Es otra historia que expande lo sucedido en la guerra de Troya. El argumento de las traquinias es el siguiente. Habiéndose presentado Heracles en Calidón, pretendió en matrimonio a Deyanira, hija de Eneo, y en la lucha por las bodas con Aqueloo, que se había transformado en toro, le rompió uno de los cuernos. Se casó con Deyanira, pero Aqueloo le pidió su cuerno dándole a cambio el de Amaltea. Amaltea era hija de Emonio y tenía un cuerno de toro. Este, según dice Ferécides, tenía tal poder que ofrecía en abundancia bebida o comida, lo que se le pidiera. Heracles combatió, junto a los calidonios, contra los tesprotios y, tras tomar la ciudad de Éfira donde reinaba Filante, uniéndose a Astioque, la hija de este, llega a ser padre de Tlepólemo. Tras estos sucesos, estando en un festín con Eneo, habiéndole golpeado con el puño, mató, sin ninguna dificultad, a Eúnomo, hijo de Arquíteles, que era pariente de Eneo. El padre del chico, por haber sido un accidente involuntario, le perdonó. Pero Heracles, según la ley, quiso imponerse el destierro y decidió irse a Traquis junto a Ceyx. Llevándose a Deyanira, llegó al río Ebeno, en donde estaba instalado Neso, el centauro, y cruzaba por dinero a los que llegaban, diciendo que esta travesía la había conseguido de los dioses por ser justo. Heracles por sí mismo atravesó el río, pero a Deyanira, pidiéndole que la transportara por una paga, se la confió a Neso. Durante la travesía, este intentó violarla. Heracles, al oír sus gritos, saliendo, disparó a Neso una flecha en el corazón. Él, cuando estaba a punto de morir, llamando a Deyanira junto a sí, le dijo que prestara atención a recoger su sangre en una concha. Si quería mantener el amor de Heracles, sacó el dardo sobre la concha y, habiéndola mezclado, le dio la sangre que manaba del extremo de la herida. Y ella, tras tomarla, la guardaba consigo. Al atravesar Heracles el territorio de los dríopes y faltarle alimento, haciéndole frente Teodamante que conducía una yunta de bueyes, soltó a uno de los bueyes y, sacrificándolo, se dio un banquete. Cuando llegó a Traquis, junto a Ceyx, acogido por él, venció en combate a los dríopes, y, a su vez, allí luchó juntamente con Egimio, rey de los dorios. En efecto, los lapitas combatían contra él por las lindes del país, al mando de Corono. Egimio, que estaba sitiado, mandó llamar a Heracles para que le ayudara a cambio de una parte del país. Habiendo acudido Heracles en su ayuda, mató a Corono, junto con los demás, y dejó libre todo el territorio. Mató también a Lágoras con sus hijos, rey de los dríopes, aliado de los lapitas, en el recinto sagrado de Apolo. Cicno, el hijo de Ares y de Pelopia, cuando acudió el Aitono, le provocó a un combate singular. Tras haberse entablado, también a este le mató. Cuando llegó a Ormenio, el rey Amintor no le permitió entrar con sus armas y, al ver que se le prohibía entrar, igualmente le mató. Una vez que llegó a Traquis, reunió en Ecalia un ejército deseando vengarse de Eurito. Con él estaban aliados los arcadios, los melios descendientes de Traquis y los locrios epicnemidios y, tras matar a Eurito y a sus hijos, captura la ciudad y, después de enterrar a los que habían muerto entre los que habían combatido con él, ahí pasó, el hijo de Ceyx, y a Argio y Melas, hijos de Lisimnio, y de haber saqueado la ciudad, se lleva a Iole como prisionera. Y abordando el promontorio Ceneo en Eubea, fundó un templo dedicado a Zeus Ceneo. Cuando estaba a punto de celebrar la ceremonia religiosa, envió a Licas como heraldo a Traquis que habría de venir con la brillante túnica. Deyanira, enterada por este del asunto de Iole y temiendo que desde entonces amara a aquella, creyendo que de verdad era un filtro la sangre que emanó de Neso, con ella untó la túnica. Una vez que el manto estuvo expuesto al calor del sol, el veneno de la hidra le iba devorando. Él despeñó a Licas y fue conducido en una nave hasta Traquis. Deyanira, sintiéndose culpable, se dio muerte a sí misma. Heracles, después de ordenar a Hilo, hijo mayor suyo y de Deyanira, que, al hacerse hombre, se casara con Iole, transportado a Leta, que es un monte de Traquis, y habiendo hecho una pira, le ordenó, al llegar, que prendiera fuego. Este no quiso y Peante, que había acudido a buscar sus rebaños, tras ser el que prendiera fuego, recibió en recompensa el arco y las flechas de él. Se dice que, encendida la pira, surgió una nube acompañada de un trueno que le arrebató al cielo. Allí, habiendo obtenido la inmortalidad, se casó con Hebe, hija de Hera, y tuvo 2 hijos, Alexiares y Aniceto. Las traquinias, está bien. Otra tragedia para Heracles.
El argumento de Antígona es el siguiente. Antígona fue sorprendida enterrando a Polinices en contra de la prohibición de la ciudad y, colocándola en una tumba subterránea, fue condenada a muerte por orden de Creonte. En consecuencia, también Hemón, que sufría por su amor, se dio muerte a sí mismo con una espada. De resultas de la muerte de este, también su madre, Eurídice, se dio muerte a sí misma. El mito está también en la Antígona de Eurípides, salvo que allí, siendo sorprendida con Hemón, es entregada a él en matrimonio y le da un hijo. La escena de la obra transcurre en la Tebas beocia. El coro está compuesto de ancianos del lugar. El prólogo corre a cargo de Antígona y la acción transcurre en el palacio de Creonte. El tema principal es el enterramiento de Polinices, la muerte de Antígona, la muerte de Hemón y el destino funesto de Eurídice, la madre de Hemón. Dicen que Sófocles fue considerado digno de ostentar el mando del ejército en Samos, al haber sido premiado en la representación de la Antígona. Esta obra está catalogada con el número 32. La obra es de las más bellas de Sófocles. Es objeto de controversia lo que se cuenta acerca de la heroína y de su hermana Ismene. En efecto, John en sus ditirambos dice que ambas fueron quemadas en el templo de Hera por Laodamante, hijo de Eteocles. Mimnermo dice que Ismene, manteniendo relaciones con Teoclímeno, murió a manos de Tideo por indicación de Atenea. Así que esas cosas son las que se cuentan acerca de las heroínas. No obstante, la opinión común ha tenido a estas por honradas y buenas hermanas por encima de lo corriente, opinión que comparten los poetas trágicos y según la cual exponen lo relativo a ellas. La obra recibió el nombre de Antígona, al ser ella la que proporcionaba el argumento. El cuerpo de Polinices yace insepulto, y Antígona, que intenta darle sepultura, es impedida por Creonte y, al ser sorprendida mientras lo sepultaba ella misma, es destruida. Hemón, el hijo de Creonte, enamorado de ella y siéndole insoportable semejante desgracia, se mata él mismo. Por lo cual, también su madre, Eurídice, pone fin a su vida con el lazo. A Polinices, que había muerto en lucha cuerpo a cuerpo contra su hermano, Creonte, habiéndolo dejado fuera de la ciudad, insepulto, ordena públicamente que nadie lo entierre, bajo amenaza de pena de muerte. Antígona, su hermana, intenta enterrarlo y levanta un túmulo, ocultándose de los guardias. A estos Creonte los amenaza con la muerte si no encuentran al autor de aquello. Ellos, tras quitar la tierra arrojada encima, intensifican la guardia. Al llegar Antígona y encontrar el cadáver descubierto, prorrumpiendo en gemidos, se descubrió a sí misma. Y a ella, entregada por los guardias, Creonte la condena y la encierra viva en una tumba. Tras esto, Hemón, hijo de Creonte, que la pretendía, enfurecido se mata a sí mismo junto a la muchacha, que se había quitado la vida con una soga, habiendo Tiresias predicho estas cosas por anticipado. A consecuencia de esto, dolorida, Eurídice, esposa de Creonte, se mata a ella misma. Creonte, finalmente, entona un lamento por la muerte de su hijo y su esposa. Antígona, está, más o menos. Es una historia sobre las consecuencias de rebelarse contra los dictámenes de los dioses. El argumento de Edipo Rey es el siguiente. Habiendo Edipo abandonado Corinto al ser insultado por todos como hijo bastardo y extranjero, acudió a conocer los oráculos píticos, buscando su propio origen y el de su familia. Tras encontrarse en una estrecha encrucijada a Layo, el infortunado mató involuntariamente a su padre. Y habiendo resuelto el mortífero canto de la terrible esfinge, mancilló el lecho de su desconocida madre. La peste y una larga epidemia se apoderaron de Tebas. Enviado Creonte al santuario délfico para informarse de un remedio del mal, escuchó, de la divina voz profética, que había que vengar el crimen de Layo. Por ello, dándose cuenta el desdichado Edipo de que había sido él mismo, con sus manos destruyó las niñas de sus ojos, y Yocasta, su madre, murió estrangulada. Está escrito Edipo tirano a alguna distancia del otro. Acertadamente todos lo titulan tirano como sobresaliente entre toda la obra de Sófocles, aunque fue derrotada por Filocleón, según nos cuenta Dicearco, hay quienes la titulan primero, no tirano, debido a las fechas de los catálogos y a los hechos. En efecto, vagabundo y ciego llega a Atenas Edipo el de Encolono. Alguna connotación especial advirtieron los poetas, de después de Homero, cuando llaman tiranos a los reyes anteriores a la guerra de Troya después que fue dado este nombre a los griegos en tiempos de Arquíloco, como dice Hipias el sofista. Homero, por lo menos llama rey y no tirano a Equeto, el más inicuo de todos, hacia el rey Equeto, funesto para los mortales.
Y dicen que empezó a utilizarse el nombre de tirano desde los tirrenos, pues estos fueron molestos por su piratería. Es evidente que el nombre de tirano es bastante reciente, porque ni Homero ni Hesíodo ni ningún otro de los antiguos utilizan el nombre de tirano en sus poemas. Y Aristóteles, en la Constitución de los Cimeos, dice que los tiranos anteriormente se llamaban príncipes, pues aquel nombre es más respetable. El Edipo Rey se titula así para diferenciarlo del encolono. El punto principal de la obra es el conocimiento de las desgracias particulares de Edipo, la mutilación de sus ojos y la muerte por estrangulamiento de Yocasta. Layo, hijo de Labdaco, suplicas una próspera descendencia de hijos. Te daré el hijo que deseas. Pero está decretado que dejes la vida a manos de tu hijo. Así lo consintió Zeus Crónida, accediendo a las funestas maldiciones de Pélope, cuyo hijo querido raptaste. Él imprecó contra ti todas estas cosas. Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, por el aire o en el mar. Pero, cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad en sus miembros es mucho más débil. Escucha, aun cuando no quieras, musa de mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que, cuando se arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Edipo Rey, está, más o menos. Una historia un tanto perturbadora, pero injusta. El argumento de Electra es el siguiente. Está planteada de la siguiente manera. El ayo muestra a Orestes lo que hay en Argos. Pues, siendo él pequeño, Electra, que lo había sustraído cuando su padre fue asesinado, se lo entregó a Layo, temerosa de que también lo asesinaran junto con el padre. Lo envió a Fosaid, junto a Estrofio, sobrino de su padre, junto a Anagibia, su hermana. Quien presenta el prólogo es el ayo, el anciano pedagogo que tomó y transportó a Orestes a Fosaid junto a Estrofio, y ahora le muestra lo que hay en Argos. En efecto, habiéndolo sustraído de pequeño, el pedagogo huyó de Argos y, transcurridos 20 años, volviendo a Argos con él, le muestra lo que hay en Argos. La escena de la obra discurre en Argos. El coro está formado por doncellas del lugar. Presenta el prólogo el pedagogo de Orestes. Electra, está, bien. Es una historia de venganza, o justicia. El argumento de Filoctetes es el siguiente. Habiendo sido elevado, en Crisa, un altar a Atenea sobre el que les había sido predicho por un oráculo a los aqueos que debían sacrificar, solo lo conocía el hijo de Peante, que, en tiempos, se había relacionado con Heracles. Cuando lo buscaba para mostrárselo a la escuadra marina, mordido por una víbora, fue abandonado, enfermo, en Lemnos. Heleno dijo a los aqueos que Ilión sería conquistada por las flechas de Heracles y por el hijo de Aquiles. El arco y las flechas estaban únicamente en poder de Filoctetes. Enviado a esta misión, Odiseo recogió a ambos. Transporte de Filoctetes desde Lemnos a Troya por Neoptólemo y Odiseo, obedeciendo la profecía de Heleno, el cual, según había vaticinado Calcante, por ser conocedor de los oráculos que iban a contribuir a la toma de Troya, atrapado en una emboscada de noche por Odiseo, fue llevado atado ante los helenos. La escena se desarrolla en Lemnos. El coro está compuesto por los ancianos que navegaron con Neoptólemo. La historia la encontramos, también en Esquilo. Fue puesta en escena en tiempo de Glaucipo. El primero fue Sófocles. Filoctetes, está, bien. Es otra historia de la guerra de Troya y otra artimaña de Odiseo. El argumento de Edipo en Colono es el siguiente. El Edipo en Colono está en cierto modo relacionado con el Edipo Rey. En efecto, tras salir exiliado de su patria, Edipo, que ya es un anciano, llega a Atenas guiado por su hija Antígona, pues las hijas sentían por su padre un amor más tierno que los hijos varones. Llega a Atenas para morir junto a las diosas llamadas venerables según le había predicho la Pitia, como él mismo nos cuenta. En primer lugar, unos ancianos del lugar, de los que está compuesto el coro, enterados, acuden y dialogan con él. A continuación, Ismene se presenta y anuncia la rivalidad de los hijos y la inminente llegada de Creonte ante él. Este se presenta luego y quiere llevarse a Edipo, pero se vuelve por donde ha venido sin lograrlo. Tras referir Edipo el oráculo a Teseo, termina así su vida entre las diosas. La obra es admirable. La hizo Sófocles cuando ya era un anciano, ganándose el favor tanto de su patria como de su propio demo, pues él era de Colono,
por hacer a su demo famoso y, por otra parte, por complacer a los atenienses. La mayoría de las palabras con las que Edipo da a entender que ellos serían inexpugnables y que vencerían a los enemigos, anunciando de antemano que estarían en pugna con los tebanos alguna vez y los derrotarían, según los oráculos, a causa de su sepultura. La escena de la obra se sitúa en el Ática, en Colono, la protectora de jinetes, junto al templo de las augustas diosas. El coro está compuesto por varones atenienses. El prólogo lo presenta Edipo. El Edipo en Colono lo presentó en escena, tras la muerte de su abuelo, su nieto Sófocles, hijo de Aristón, durante el arcontado de Micón, que es el cuarto arconte después de Calias, en cuyo tiempo dicen la mayoría que murió Sófocles. Esto es evidente porque Aristófanes en Las ranas hace subir a tierra a los trágicos en tiempos de Calias, y por otra parte Frínico en Las musas, que es coetánea de las ranas, dice así: feliz Sófocles que murió después de haber vivido mucho tiempo, bienaventurado varón y hábil, pues compuso muchas y hermosas tragedias y tuvo una buena muerte sin haber soportado ningún mal. La obra se sitúa en Colono, llamada de los jinetes. Existe también otra Colono de los comerciantes, junto al Eurisacio, en la cual se contrataban los mercenarios hasta el punto de que incluso se ha transmitido el proverbio para los que pierden las ocasiones. Llegaste tarde, pero ve a Colono. Las dos Colonos las recuerda Ferecrates en su pétale con estas palabras: tú. ¿De dónde vienes? A Colono me dirijo, no a la de los comerciantes, sino a la de los jinetes. Edipo en Colono, está bien. Es la conclusión de la historia de Edipo y una de justicia. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.